¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Gracias a todos por estar con nosotros y gracias por ser parte de nuestra plataforma Equípate. Gracias por sus comentarios que nos han hecho llegar y esperamos poder seguir sirviéndoles, hermanos, trayendo la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy tenemos un tema interesante, un tema titulado Llamados a vencer. Creo que es un tema muy importante en este tiempo, cuando estamos viendo la iglesia creciendo, las iglesias moviéndose por todos lados, mucho movimiento político y social en todos los países del mundo, todo se está reconfigurando y este es un llamado muy especial de parte de Dios a la iglesia. Así es que espero que este mensaje, hermanos, lo puedan recibir en sus corazones y pueda ser de bendición para todos ustedes, para sus iglesias y para lo que Dios quiere hacer en esta generación en su iglesia. Vamos a orar si les parece y empezamos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor, y de poder considerar lo que tú quieres para tu iglesia en medio de estos tiempos tan emocionantes que estamos viviendo, Señor, en esta generación. Gracias, Señor, te pido que pongas esperanza, paz, consuelo en todos nuestros oyentes para que juntos podamos explorar, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia en esta generación. Gracias, en tu nombre oramos. Amén y amén. Pues, hermanos, el tema, como les dije, llamados a vencer. La Biblia está llena de hombres, de mujeres que ganaron muchas batallas, gente que fue protagonista de muchísimas historias en la Biblia, guerras muy importantes para el Señor, gente como Abraham, como Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Débora, Esther, Elías, David, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Pedro, Pablo, Juan, por mencionar solamente algunos. Pero hay una característica muy importante y un molde que vemos que se repite por lo general en todas estas personas, en todos estos protagonistas, en estos personajes de la Biblia. Y eso que tienen en común, hermanos, es que todos ellos, todas ellas eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. Cada uno de estos personajes recibió un llamado de parte de Dios para realizar una tarea específicamente en el momento, en el tiempo, en el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el momento cuando se requería. Dios llama a cada una de estas personas, a cada uno de estos personajes para cumplir algo que necesitaba en ese momento de la historia precisamente, ¿verdad? Así es como Dios va moviéndose a través de la historia y llamando a personas sencillas, personas comunes y corrientes. La historia de todos estos personajes que vemos en la Biblia son personas que no eran prominentes en su sociedad, no era gente involucrada en los movimientos sociales, políticos, no eran grandes personajes, no eran reyes, no eran gente encumbrada de la sociedad, era gente sencilla que Dios les llamaba para cumplir con un propósito específico. Cada una de estas personas vivió diferentes circunstancias. Muchos de ellos vivieron en medio de tiempos muy difíciles. Sus vidas fueron probadas hasta el límite. Ese llamado que habían recibido, hermanos, les comprometía de parte de Dios, pero ese llamado les mantuvo y los llevó hasta el final de ese propósito por el cual fueron llamados. Muchos de ellos fueron heridos físicamente. Muchos de ellos fueron lastimados emocionalmente en el proceso. Muchos de ellos inclusive perdieron seres amados cerca de ellos, hijos, padres, familia. Algunos ni siquiera llegaron a haber cumplido el propósito por el cual Dios les había llamado. Su propósito se cumplió muchas generaciones después. En el tiempo de ministerio de Jesús sobre la tierra, Jesús empezó a llamar gente. Jesús empezó a hablarle a gente para que le siguiera, para entrar en una nueva guerra.
No una guerra como las que habían librado todos los antiguos personajes en el Antiguo Testamento. A partir de Jesús, la guerra se vuelve totalmente espiritual. El reino de Cristo no es un reino terrenal, así es que no se necesitaban guerras físicas. No es con espada, no es con ejército, dijo el profeta, sino con mi Santo Espíritu. Así es que los primeros personajes que Jesucristo llama son pescadores. Es gente sencilla, es gente del pueblo, ¿verdad? Llama a Simón, a Andrés, después llama a Jacobo, a Juan, y después empieza a llamar gente de diferentes oficios, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, a Santiago, a Simón. Empieza a llamar a estos que iban a ser sus discípulos, y a cada uno de ellos se les dio una instrucción de las más simples que hay en la Biblia. La instrucción que se les dio fue muy sencilla. Fue una sola palabra: sígueme. Sin más complicaciones, sin más detalles. El llamado de Jesús fue demasiado sencillo, demasiado simple. Sígueme, sígueme. Y dejaban las redes de pescar. Y dejaban el banco de los tributos públicos. Y dejaban sus comodidades, porque nadie, hermanos, escuchen bien esto por favor, nadie puede resistirse a la poderosa palabra de Jesús de Nazaret cuando Él te dice: sígueme. Mucha gente lucha en contra de esto. Mucha gente pretende que no lo ha escuchado. Mucha gente se hace a un lado como diciendo: pues a quién le habrá hablado el Señor. No veo a quién. A lo mejor fue al hermano de junto, a la hermana que está por allá. No. El llamado de Jesús siempre es directo, siempre es hacia ti. Y si tú lo escuchas, si tú lo sientes en lo profundo de tu corazón, porque no solamente es escucharlo con nuestros oídos físicos, hermanos. Cuando Jesús dice: sígueme, se siente en lo profundo de nuestros corazones. Tu espíritu se estremece. Y mis amados hermanos, sencillamente no puedes resistirte a ese llamado. No puedes luchar en contra de ese llamado, porque te va a perseguir por el resto de tu vida. Aún después de haber resucitado Jesús, Él siguió llamando gente, ¿verdad? Él llamó a Saulo de Tarso. Él llamó a Lucas, a Marcos, a Bernabé. Y van pasando, hermanos, los siglos hasta llegar a nuestros días, donde Jesús sigue llamando a personas como tú y como yo. Dios sigue interesado en personas sencillas y comunes, sin mayores pretensiones, que cumplir con su gran comisión: establecer su reino en la tierra, un reino de paz, un reino de justicia, libres del pecado y de la condenación del mundo. Esto no tiene nada que ver con política. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con movimientos sociales. Esto tiene que ver con movimientos espirituales desde lo profundo de nuestro corazón. Ahí es donde está la guerra. Ahí es donde está la revolución que Jesús vino a enseñarnos y que vino a llamarnos a nosotros para seguir conquistando voluntades, seguir conquistando corazones, seguir conquistando gente que quiera renunciar al pecado y quiera abrazar la vida eterna en Cristo Jesús. Déjenme decirles algunas características de este llamado divino que Dios sigue siendo a todo aquel que está dispuesto a seguirle. ¿Cómo funciona este llamado de parte de Dios? Bueno, ha habido mucha teología alrededor de esto, conferencias, congresos, pláticas, infinidad de libros, por supuesto, escritos por eminentes escritores bíblicos, ¿verdad?, acerca de lo que es el llamado de Dios y cómo responder al llamado de Dios. Pero, hermanos, esto es muy sencillo. Jesús llama: sígueme, y la decisión es mía. ¿Obedezco o no obedezco? Punto. No hay más. No hay mucho que escribir sobre esto, no hay mucho que aclarar sobre esto, pero sí déjame decirte cómo funciona. Cómo funciona, para que cuando tú sientas en tu corazón ese llamado de parte de Dios, cuando sientas que Jesús te está llamando a servirle, a seguirle, tú puedas decir: Señor, pues aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo funciona este llamado? Vamos al Antiguo Testamento.
Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, donde se narra una situación desesperada para la nación de Israel. Han estado siendo en ese tiempo, habían estado dominados en su propia tierra por esta tribu llamada los madianitas. El ángel de Jehová se le aparece a un joven llamado Gedeón. La Biblia lo identifica como Gedeón, hijo de Joás, diciéndole que por medio de él Dios salvaría a su pueblo. E inmediatamente viene la primera reacción humana, la que todos hemos tenido, la que todos tenemos cuando Dios te llama. Lo primero que decimos es exactamente lo mismo que dijo Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces Gedeón le respondió al ángel del Señor: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Hermanos, al igual que este joven llamado Gedeón, nosotros somos buenísimos para poner pretextos. Es que no puedo en este momento, es que no tengo estudios, es que tengo una familia que mantener, es que soy torpe de lengua como Moisés, es que me da miedo no saber qué es lo que va a suceder. Es que en este momento tengo tanto trabajo, me está yendo tan bien que tengo mucho trabajo, tengo muchas posesiones, quizás como el joven rico aquel que llegó con Jesús. He vivido huyendo toda mi vida como Jacob. Soy pobre, no soy nadie. Mira, Señor, creo que es mejor que mandes a aquel hermano que está por allá. Él creo que está más capacitado, tiene más preparación. Yo creo que aquel lo puede hacer mejor, Señor. ¿Cuál es nuestro pretexto, mis amados hermanos, para no responder al llamado de Jesús a establecer su reino aquí en la tierra? Hay algo que tenemos que entender muy claramente, y por favor escuchen esto, porque esta es una verdad. Dios no negocia con nadie. Dios llama solamente. Con Dios no hay regateos. A Dios no lo podemos estar cuestionando, ni le podemos estar regateando, ni poniéndole condiciones. A Dios se le obedece. Cuando Dios llama, nosotros obedecemos. Versículo 16 de Jueces capítulo 6. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No importa cuántos sean. No importa si son miles, si son cientos, si son millones. Los vas a derrotar como si fuera solamente una sola persona. Hermanos, cuando Dios habla, se le obedece. Gedeón puso pretextos, pero yo no encuentro en este relato ni en ningún otro que Dios se ponga a rogarle a alguien, a pedirle por favor, a estarle insistiendo constantemente, ni que se ponga a negociar con nadie, ni a tenerle consideraciones por su condición humana. En otras palabras, Dios no se pone a discutir con su espada si quiere o no quiere ir a la guerra. Dios toma su espada, la afila y la usa. Punto. El plan de Dios, mis amados hermanos, no se va a detener por negociaciones humanas. Si alguien recibe el llamado del Señor y lo rehúsa, sencillamente Dios lo hace a un lado y llama a alguien más. ¿Se acuerdan lo que pasó con el rey Saúl? Samuel, el profeta, le tuvo que decir: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Uno que sabe obedecer,
uno que no discute las órdenes, uno que no se cree superior a los demás, uno que no se cree que porque Dios lo llamó, entonces ahora ya es la última Coca-Cola en el desierto y se siente que es lo máximo y todo mundo le debe obediencia y respeto y puede hacer lo que quiera. No, a Dios se le obedece, hermanos. A Dios no se le discute. A Dios simplemente se le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Gedeón ofreció una ofrenda al ángel de Jehová, nos sigue diciendo el capítulo 6 del libro de Jueces, y recibe una señal de parte de Dios. No es que se haya puesto a negociar. Cuando él entendió lo que Dios le había dicho, entonces Gedeón ofrece un sacrificio al Señor. Y el versículo 21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, la vara, el bastón, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y vienen entonces, hermanos, dos palabras claves en este relato. Dos palabras que tú y yo tenemos que tener muy presentes cuando Jesús nos habla, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos a alguien que está haciendo un llamado de parte de Dios. Vienen entonces estas dos palabras del versículo 22. Viendo entonces. Viendo entonces. Si tienes tu Biblia, subraya estas dos palabritas y grábatelas en tu mente. Viendo entonces, Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ido a nuestras iglesias? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas invitaciones hemos recibido de parte de nuestros pastores para servir al Señor? ¿Cuántos llamados se han hecho al altar para aquellos que quieren servir al Señor? Y no es el pastor el que llama, no es el predicador, no es el invitado, es Dios el que sigue llamando. Es Dios a través del Espíritu Santo que sigue llamando en este tiempo a hombres y mujeres que estén dispuestos a decir: viendo entonces que no era el pastor, viendo entonces que no era el predicador, viendo entonces que era Dios cara a cara llamándome a mí, hablándome, diciéndome que le sirviera. Viendo entonces, hermanos, creo que a todos nos llega este momento, porque muchos hemos estado en nuestras iglesias por años, o quizás meses apenas o semanas, pero llega un momento en una plática, en una predicación, en una plática de café con los hermanos de la iglesia, en un evento de la iglesia, en fin, llega un momento en tu vida de cristiano en que dices: viendo entonces yo lo que habían hablado, pude decir: creo que vi cara a cara al Señor, y el Señor es el que me está llamando. ¿Qué es lo que incluyó el llamado de parte de Dios a Gedeón? Tres cosas muy importantes, y déjame hablarte de estas en los siguientes minutos. Versículo 23. Seguimos en el capítulo 6 de Jueces, 23. Pero Dios le dijo: paz a ti, número 1. Número 2, no tengas temor, valor. Número 3, no morirás, eternidad. ¿Qué es lo que incluye el llamado de Jesús? Cuando Dios te llama, cuando Dios te pide que le sirvas, muchas veces lo primero que viene a nuestras mentes es: Señor, ¿y de qué voy a vivir? Señor, ¿y cómo voy a mantener a mi familia? Señor, ¿y qué voy a hacer ahora con mi trabajo? Señor, y empezamos a pensar en todas las cosas de alrededor.
esperando que Dios nos prometa cosas, ¿verdad? Esperando que Dios nos prometa prosperidad y que Dios nos prometa que todo va a estar bien y que todo va a ser bonito, pero no. Lo que Dios te promete, hermanos, y lo cumple. Se los dice alguien que hace más de 35 años escuchó esta orden y decidió obedecer. Y te puedo asegurar que estas tres cosas Dios las cumple. Número 1, vas a tener paz. Número 2, yo te voy a dar el valor, la fuerza para hacerlo. Y número 3, vas a tener eternidad. Vamos a ver la primera, paz. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando respondemos al llamado de Dios, amados hermanos, nos inunda una paz que no se puede explicar. Vas a dar un paso de fe gigantesco, vas a renunciar a muchas cosas, te vas a embarcar en una aventura que no sabes a dónde te va a llevar. Pones en riesgo tu estabilidad económica, financiera, emocional, física. Pones en riesgo a tu familia también. Pero en medio de todo eso, hermanos, te inunda una paz que no se puede explicar. Las circunstancias van a poder ser muy difíciles. El momento en el que Dios te llama puede ser un momento muy complicado. Quizás sean tiempos de duda, de desánimo, de incertidumbre sobre el futuro. Pero el llamado de Jesús de Nazaret, al igual que a sus discípulos, produce paz. Produce paz. No una paz como el mundo la entiende. El mundo entiende la paz como ausencia de problemas. Pero esa no es la paz de la que el Señor está hablando. Por eso dice, yo no se las doy como el mundo la da. Todo el mundo está buscando estar en paz. Las naciones buscan estar en paz. Y paz es ausencia de guerra, ausencia de problemas. Pero Jesús no vino a ofrecer ese tipo de paz, sino una paz que brota de lo profundo de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está íntimamente conectado al Espíritu Santo de Dios, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Algunos recordarán ese himno tan precioso que cantamos por muchas generaciones, que dice: paz, paz, cuán dulce paz. Una de las estrofas dice: en el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Y no está hablando de que no hay problemas, no está hablando de que no son momentos difíciles, o que pueda haber un dolor físico, o que pueda haber un dolor emocional, o que pueda haber una circunstancia adversa a través de nosotros. Pero en medio de eso, dice que esta es una calma infinita, dice el himno. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. El mundo no entiende por qué nosotros podemos vivir en paz cuando el mundo está de cabeza. La gente no entiende cómo podemos vivir en paz a pesar de estar pasando por una situación difícil en nuestras vidas. Solamente aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios y cuyos pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo ha venido a ellos, pueden sentir este tipo de paz, este tipo de quietud inundando su ser. Así es que cuando Dios te llama, cuando Jesús a través del Espíritu Santo te dice: sígueme, lo primero que te promete, igual que a Gedeón, es paz. Al igual que a sus discípulos, es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y si tú lees el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, podrás darte cuenta que lo que menos tuvo la iglesia del primer siglo fue paz, como el mundo entiende la paz.
Pero en medio de todo eso tú puedes ver los testimonios tan hermosos de gente como Pablo, que aun cuando estaba a punto de ser decapitado, él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Tú puedes ver gente entregando su vida por Cristo en medio de una completa paz, aún sabiendo lo que les estaba pasando físicamente en sus vidas. Lo primero que Dios te ofrece cuando te llama es paz. Una paz que va a inundar tu corazón, una paz que va a inundar tu alma. La segunda cosa que el Señor te promete, como se lo prometió a Gedeón: valor, valor. Le dijo a Gedeón: no tengas temor. Eso significa valor. Mateo 14:27, cuando en medio de la tormenta Jesús llega con los discípulos, les dice Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Las olas se levantaban, hermanos, en medio de un mar muy agitado. Los discípulos en esa pequeña barca, luchando contra el viento que era contrario, y de pronto ven lo que parecía a lo lejos una aparición, un fantasma. Empiezan a llenarse de miedo, empiezan a tener mucho temor. Y si tú puedes ver en tu mente esa escena, puedes sentir esas emociones de temor, de pánico. Yo no sé si alguna vez has estado en una lancha en medio del mar, de un lago, o en una situación difícil, en medio de un fuego, en medio de un tornado, en medio de una tormenta muy fuerte, y esa sensación de angustia, de pánico que se apodera de nosotros. Lo sentían los discípulos, eran de carne y hueso, eran personas, y ellos sentían ese miedo. Y luego, por encima de todo, ven algo como un fantasma que se acercaba para ellos. Los madianitas en tiempos de Gedeón tenían atemorizados a los israelitas. Los israelitas, el pueblo poderoso de Dios, aquellos que habían conquistado Jericó sonando las bocinas y gritando, y habían conquistado tantas cosas, y David con sus valientes y sus ejércitos. Años después, 200 años después, ahí están arrinconados, atemorizados, guardando su trigo en cuevas, en escondites, en agujeros, para que los madianitas no se los robaran, guardando su comida en cuevas. Vivían en constante miedo, tenían temor de que esos hombres vinieran, se llevaran a sus esposas, a sus hijas, a sus hijos como esclavos. Tenían miedo sobre sus propias vidas. Los enemigos no tenían ninguna compasión sobre ellos. Nuestros enemigos espirituales, hermanos, no tienen ninguna compasión sobre nosotros ni sobre nuestras familias. Las drogas están aniquilando a nuestros hijos. La pornografía está aniquilando nuestros matrimonios. Las ideologías están corriendo para destruir a nuestra generación. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? El pueblo de Dios a veces vive atemorizado. El pueblo de Dios está escondido en cuevas tratando de protegerse porque tiene miedo. Muchos de nosotros hemos vivido en medio de mares agitados, simbólicamente hablando. Nos han azotado vientos contrarios. Hemos estado escondiéndonos de esos madianitas modernos que nos quieren robar nuestra paz, nuestro sustento. Tenemos incertidumbre de cómo vivir como extranjeros, los que viven aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Por años escondiéndonos. ¿Por qué? Porque no tenemos un papel que diga que podemos estar en paz. Y mucha gente en sus países de Latinoamérica y de otros lados queriendo venir aquí porque están buscando también algo mejor, huyendo de sus países. Todos hemos vivido, hermanos, tiempos en que los vientos son contrarios. Pero aún en medio de las circunstancias más difíciles, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por
toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Y cuando Él llama a su lado, a servirle, a seguirle, cuando Él dice, sígueme, nos dice, no te preocupes. En medio de todo eso vas a tener paz y yo te voy a dar el valor para que puedas seguir adelante. En medio de eso dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré, no temeré. Repítelo conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto no quiere decir que vamos a ir como bravucones de barrio a enfrentarnos con todo mundo. No. Estamos hablando de asuntos espirituales. Estamos hablando de un llamado espiritual que Dios nos está haciendo y de cómo tenemos que responder ante ese llamado. Vamos a predicar, vamos a anunciar que Jesucristo vive, vamos a anunciar que Jesucristo derrotó el pecado en una cruz, vamos a anunciar que Jesucristo nos hizo libres y que rompió esas cadenas de pecado y de maldad y que nos ofrece la vida eterna. Y eso nos va a traer oposición, eso nos va a traer vientos contrarios, eso va a traer situaciones difíciles, pero no temeremos porque podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El llamado de Dios nos provoca paz en primer lugar. En segundo lugar, el llamado de Dios nos produce valor. Y en tercer lugar, hermanos, el llamado de Dios produce eternidad. Yo estaré contigo. Te voy a dar paz. No vas a tener temor y no vas a morir al momento de servirme. Juan 14:2. Jesús le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando solo vivimos viendo el momento en el que estamos y clavamos nuestra mirada en la tierra, viendo lo que tengo, viendo lo que hago, mis actividades, mi trabajo, mi casa, mi carro, mis propiedades, mis bienes, mi diversión, mi entretenimiento, lo que me gusta, lo que no me disgusta, lo que como, lo que no como. Cuando tengo mi cara inclinada solamente viendo las cosas terrenales, perdemos de vista la eternidad. El plan de Dios, hermanos, para nosotros, para su pueblo, no es para una semana, no es para un año, no es para 10 años. El plan de Dios es para toda la eternidad. Entendamos esto. Cuando Jesús nos llama a vivir a su lado, no es solamente por el tiempo que estemos aquí en la tierra de paso, sino para toda la eternidad. Lo que estamos viviendo aquí en la tierra, vivas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, lo que vivas aquí en la tierra, hermano, solamente es un brevísimo espacio de tiempo comparado con la eternidad. Es un breve espacio de tiempo y esto mucha gente, inclusive muchos cristianos, no lo han logrado entender y están clavados en este pedacito de tiempo, en este pequeño compás de tiempo, y todo su esfuerzo y toda su vida y todo lo que hacen está enfocado en este pedacito de tiempo y están perdiendo de vista toda la eternidad que les espera. Jesús dijo muy claramente, no hagas tesoros aquí en la tierra. No te afanes por las cosas aquí en la tierra, porque todo esto va a terminar, todo esto se va a ir, todo esto se va a echar a perder. Pon tu mirada, haz tesoros en el cielo, es decir, obedece al Señor, sirve al Señor, vive para agradar al Señor. Deshazte en la obra de Dios, gástate en la obra de Dios, pon tu mirada en las cosas del cielo.
¿Por qué? Porque todo esto va a terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El reino del Señor no tendrá fin. El reino de Dios perdura por los siglos de los siglos. La obra de Dios, la salvación de la gente, la restauración de las familias que Dios nos ha llamado a hacer, el impedir que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños se pierdan. Hermanos, no es fácil entender el concepto de eternidad. Por eso aquí es donde entra en acción la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de donde no había nada, dice el libro de Hebreos. Por la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que hay algo que ahorita no podemos ver, que ahorita no podemos palpar, que ahorita nuestros 5 sentidos no pueden distinguir, pero por fe, nuestro espíritu, nuestra mente, por aquello que hemos sentido, por aquello que hemos experimentado, al acercarnos al trono de Dios, podemos decir, por la fe, yo sé que mi Redentor vive. Por la fe, yo sé que el Señor es mi ayudador. Por la fe, yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual dará Dios a los justos que han sido fieles a su palabra. Por la fe entiendo que yo voy a vivir eternamente. Por la fe es que trabajo para el Señor. Por la fe es que obedezco al Señor. Por la fe es que predico su palabra. Por la fe es que sirvo a los demás. Por la fe es que sirvo en mi iglesia. Por la fe es que estoy sirviendo al Señor donde quiera que Él me haya puesto. Por la fe. No por la iglesia, no por el pastor, no por el líder que me invitó, no por el hermano o por la gente que está alrededor de mí. No lo hago por ellos. Lo hago porque el Señor me ha prometido una eternidad. Y yo quiero vivir desde este momento dentro de esa gloriosa eternidad. Aquí en medio de este mundo imperfecto, de este mundo loco, de este mundo que está desquiciado totalmente. Aquí es donde empiezo a vivir mi eternidad, haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Porque si soy fiel en lo poco, entonces el Señor me pondrá en lo mucho cuando Él venga por su iglesia. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender el hombre la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No lo entendemos, no lo podemos entender. No quieras volverte loco tratando de entender. No pierdas el tiempo orando horas y horas tratando de entender esto. No lo vas a entender. Nuestra mente humana no lo puede entender. Nuestro espíritu lo cree. Nuestro espíritu lo puede creer y se forma una convicción. Y la convicción va en contra de nuestro razonamiento humano. Cuando Dios nos llama, mis amados hermanos, tenemos que obedecerle. Nos ha llamado primeramente a dejar el pecado, y gracias a Dios que los que hemos decidido seguir a Jesús es el primer paso. Arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y empieza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero todavía hay mucho más. El Señor nos sigue llamando para establecer su reino ahí en la ciudad donde tú estás, ahí donde el Señor te puso, ahí donde el Señor te trajo. No viniste por casualidad, no vives en ese lugar por casualidad. Vives ahí porque Dios te puso ahí, porque te necesitaba ahí para cumplir con su propósito divino. Ahí te puso el Señor. Así es que tienes que hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque ahí donde estás hacen falta manos. Hay mucho trabajo por hacer. Dios ha llamado a cada una de nuestras iglesias a conquistar la región donde fueron establecidas. En todos lados hay necesidad. En todos lados hay gente que necesita escuchar del amor de Dios. Hay mucha gente que necesita ser liberada de esas cadenas de opresión, de pecado. Después de que Gedeón recibió ese llamado, hermanos,
vinieron muchas victorias para el pueblo de Israel. Muchas victorias de los que fueron liberados del yugo de los madianitas, de sus enemigos. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Gedeón, a pesar de sus temores, a pesar de sus dudas, hizo lo que tenía que hacer. Y Dios estuvo con él. Hermanos, tenemos mucho que hacer, cada uno de nosotros, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado a lo que tienes que hacer. Hay mucho trabajo por delante, hay muchas familias por restaurar, muchos jóvenes que rescatar, muchos niños que tenemos que encaminar en la palabra de Dios. Pero debemos de escuchar este llamado que el Señor le está haciendo a cada uno, de diferente manera, a cada uno según sus dones, a cada uno según sus ministerios. Algunos el Señor llamará a servir a tiempo completo, quizás en la obra. Otros empezarán por obedecer con sus familias. Pero hermanos, cuando Dios llama, a Dios se le obedece. A Dios se le responde: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios llama a la iglesia, Dios llama a su pueblo. Su reino no es de este mundo. Hermanos, vivimos en tiempos muy convulsionados, políticamente, socialmente, en todos los países. Y yo veo tristemente cómo muchos cristianos están poniendo sus esperanzas en los políticos, están poniendo sus esperanzas en los partidos políticos, en líderes políticos. Hermanos, no, el llamado de Jesucristo para establecer su reino en la tierra no fue a los políticos. El llamado de Jesucristo fue a la iglesia, a sus redimidos, a la gente de corazón sencillo. A ellos son los que llamó el Señor. La iglesia se ha querido descansar y se ha querido apoyar en los políticos. Ay, es que este político, este sí es cristiano. Es que este otro candidato sí ama a Dios. Hermanos, los políticos solamente aman sus intereses, y los políticos aman los intereses de sus partidos, y ellos su obligación es gobernar para toda la gente, sean cristianos o no cristianos. Su obligación es gobernar. Olvídate de que un político va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios te puso a ti. Dios puso a la iglesia. Dios llamó a gente sencilla de en medio del bagaje, de en medio de las bancas, en medio de las sillas. Dios llama a esta gente a establecer su reino. Jesucristo no llamó a Herodes. Jesucristo no llamó a Pilato a que le siguiera. Jesucristo no fue por Anás ni por Caifás. Jesucristo no fue ni por los políticos ni por los líderes sociales y religiosos de su tiempo. Y esto que nos quede claro: no es obligación de un político dictar los valores ético-morales cristianos de la palabra de Dios en nuestras familias. Es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de nosotros como cristianos. Es mi responsabilidad como padre infundir esos valores en mis hijos. No es responsabilidad del gobierno. Es mi responsabilidad, es mi privilegio, porque yo he creído en Cristo. No es responsabilidad del gobierno establecer un reino de paz y de gozo y de tranquilidad. Ellos tienen que gobernar para que vivamos en relativa paz. Pero la obligación de la predicación de la palabra de Dios es de la iglesia. Y muchos cristianos han rehuido a su responsabilidad. Y muchos cristianos le están queriendo dejar esa responsabilidad a sus gobernantes. No, mis amados hermanos, no. El llamado es para ti. El llamado es para mí. El llamado es para todos aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Es nuestra obligación. Es nuestro llamado. Ah, Señor, es que yo soy de las familias más pobres, de la tribu más pequeña de Manasés. Yo no tengo nada. Gedeón, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar el valor que tú necesitas. Yo te voy a dar la paz que tú necesitas. Y yo te voy a dar la eternidad que estás buscando. Solamente
sígueme, sígueme. Como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, donde quiera que estés, vienen momentos difíciles para el mundo. Políticamente, socialmente, los escenarios son complicados cada vez más. En todos los países del mundo, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, vienen momentos difíciles. Pero son esos momentos difíciles los que Dios usa y los que Dios aprovecha para que la iglesia se convierta verdaderamente en la luz de este mundo. Para que la iglesia pueda darle el sazón como la sal de este mundo. Así es que, hermanos, Dios está llamando en este momento. Dios te está llamando a ti, y quizás has escuchado este llamado de Dios por mucho tiempo y has hecho como que el llamado fue para aquel y pasó por allá. Uy, me pasó rozando, pero no era para mí. No, es para ti. Es para ti, mi amado hermano. Es para ti, mi amada hermana. No puedes rehuir el llamado de Dios. Cuando Dios llama, no negocia. Cuando Dios llama, se le obedece. Y Él te va a dar paz, valor y eternidad. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu palabra es la misma ayer, hoy y para siempre. Se lo prometiste a Gedeón allá en el Antiguo Testamento. Se lo cumpliste. Se lo prometiste a tus discípulos en el Nuevo Testamento y se los cumpliste. Se lo has prometido a millones de personas a lo largo de 20 siglos y lo has cumplido. Me lo prometiste a mí hace 35 años y hasta el día de hoy lo has cumplido. Señor, se lo estás prometiendo a mis hermanos que me están escuchando en este momento y se los vas a cumplir, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Señor, permite que cada uno de nosotros atendamos a tu llamado, que cada uno de nosotros no nos pongamos a discutir ni a negociar, que solamente digamos: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir, Señor. Yo lo voy a hacer. Yo me voy a integrar. Yo voy a servir en esta área de mi iglesia. Yo voy a servir en esta otra área de mi iglesia. Yo voy a decirle a mi pastor: pastor, aquí estoy. ¿Qué necesitas que haga? ¿Dónde necesitas mis manos? ¿Dónde necesitas que vayan mis pies? ¿Dónde necesitas que trabaje para la obra de Dios? Yo lo voy a hacer, Señor. Yo lo voy a hacer. Porque tu llamado, Señor, siempre será una bendición para mi vida y para mi familia. Muchas gracias por este tiempo, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse a nuestra plataforma Equípate. Espero que esta reflexión sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga y, si el Señor lo permite, aquí nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.